Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos los compañeros e informadores. Es un gusto saludarlo después de varios meses. Todavía es oportuno hacerle un buen año y muchos más de vida. Presidente, hace unos días nos revelaba usted que las ideas pueden estar en hibernación, pueden quedarse allí. Citaba usted al padre Hidalgo y su afán de la abolición de la esclavitud. Y a la vista de su régimen, a la vista de su administración, la aspiración de usted a recuperar el aliento de la Revolución Mexicana, la actitud del general Lázaro Cárdenas y todo lo que junto con su gobierno, el movimiento, la expropiación, la ruptura con el general, etcétera, y la creación de entidades y la convocatoria a las masas obreras y campesinas para que tomaran el poder. Se reanuda en usted, es su inspiración la obra del general Lázaro Cárdenas y hacia dónde la va a conducir, a dónde va a llegar el movimiento que usted ha encabezado. Es la primera pregunta. Gracias. Bueno, el general Cárdenas dejó muchas enseñanzas, es un gran presidente, el mejor presidente de México del siglo XX, sin duda, porque atendió todo, desde las demandas sociales. No creo yo que haya un presidente en la historia con tanto respeto, con tanta devoción por el pueblo, de manera sincera. Hay constancia de eso. Siempre me gusta recordar, porque uno tiene que probar lo que dice, y siempre me gusta recurrir a sus apuntes. Y en 1935, siendo presidente, porque es distinto a ser servidor público, dirigente, gobernador o a ser presidente de México. Bueno, en el 35 escribe algo bellísimo, que ahora en mi nuevo libro lo vuelvo a transcribir, a ver si está, sobre su sincero amor al pueblo, porque son sus apuntes. Están también en la obra Cárdenas por Cárdenas, que recogió su hijo, tomó 700. Sí, son sus apuntes. Sí. Y es cuando él acaba de entrar a la presidencia. Él entra en el 34. Y estos apuntes, esto lo escribe en el 35. Está iniciando y con todo el poder. Y ya está expresando su respeto y su interés, y su preocupación por el pueblo. No creo que haya otro presidente así, como tampoco creo que haya otro presidente con más vocación democrática que Madero. Eso es una cosa excepcional. Se adelantó a los tiempos. Era un demócrata sincero. Por eso fue muy bueno que se le llamara el apóstol de la democracia, porque incluso parecía ingenuo. Después de 34 años de dictadura, cuando llega
y le toca ser presidente y había elecciones, mandaba cartas a los gobernadores que todavía venían del porfiriato y les escribía pidiéndoles que respetaran el voto. Le decía a un gran cacique, Treviño, de Nuevo León, antes de una elección, recuerde que nosotros luchamos por el sufragio efectivo. Jerónimo Treviño, si buscan al personaje, se van a dar cuenta de lo que era. Había estado con Porfirio Díaz al inicio en la lucha en contra de Juárez y sobre todo de Lerdo. Y como llega Porfirio con Treviño y con García de la Cadena y con Corona y a todos, se los empieza a quitar porque no quería competencia. Y empiezan a haber asesinatos dudosos de sus excompañeros, como García de la Cadena, que lo matan en Zacatecas, Corona, que supuestamente lo matan en Guadalajara, un accidente. Entonces Treviño se repliega al inicio, se repliega, se va a su rancho y llega como hombre fuerte a Nuevo León Bernardo Reyes. Pero luego se pelea, pero estamos hablando de décadas, porque Bernardo Reyes, no sé, fue el hombre fuerte en Nuevo León 20 años, pero antes había estado de hombre fuerte Treviño. Entonces, el mismo Porfirio, longevo político, quita a Bernardo Reyes porque quería la vicepresidencia y Porfirio estaba por Ramón Corral. Empieza el pleito al interior del porfiriato. Recurre Porfirio a su antiguo compañero Treviño y lo pone de nuevo como hombre fuerte y mandan al exilio a Bernardo Reyes. Y luego se da una elección y le escribe Madero, porque todavía después de la Revolución Maderista sigue Treviño siendo hombre fuerte en Nuevo León. Y hay una carta en donde le dice, le pido de favor que cuide, que se respete el voto a Treviño. ¿Qué sabía Treviño de democracia? Como qué sabía Porfirio Díaz de democracia. Nada. Era imponer el poder. Se lo dijo en una plática a Iglesias, un hombre culto, Iglesias, abogado, distinto a Porfirio, que era un mazorral, hombre de poder.
le dice Iglesias, oiga, ¿por qué no respeta, después de la caída de Lerdo, lo que establece la Constitución, las leyes? Yo soy presidente de la Corte, a mí me corresponde ser presidente interino y yo convoco elecciones y usted va a ganar, sin duda, pero cuidamos la legalidad. La respuesta es, mire, en la política como en la guerra, el poder lo tiene el que cuenta con más fuerza. Y la fuerza la tenemos nosotros, la tengo yo, no usted. Ya. Por eso los que dicen que Porfirio se fue convirtiendo en dictador al paso del tiempo, no, desde que llegó era él. Entonces, Madero era un demócrata y el general Cárdenas era un defensor del pueblo. Pero además el general Cárdenas logra otras cosas importantes. No solo protege a los campesinos, protege a los obreros, recupera los bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros y es un ejemplo, como Juárez, en cuanto a política exterior, la protección a los republicanos españoles. Las primeras protestas en contra del nazifascismo, ¿sí?, surgen del general Cárdenas. Con el apoyo del embajador Saldívar, Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, sí. Y tiene pues muchísimas cosas extraordinarias. Y su mecánica de gobierno es sencilla, pero profunda. Llega a la presidencia, son 3 pasos. Esto para los jóvenes que pueden llegar a ser presidentes o gobernadores. Lo primero que hace es vincularse al pueblo. Él venía de una familia de pueblo. Campesina, ¿no? Sí, sobre todo por el lado de su mamá. Felicitas. Sí, y se vincula al pueblo. Muy temprano. Fíjense la mecánica de su estrategia. Le entrega la tierra a los campesinos, apoya a los obreros. Esa fue la primera etapa. Luego, organiza al pueblo. Segundo paso. Es cuando se transforma el PNR en Partido de la Revolución Mexicana y surgen los sectores. Obrero. La CTM, la CNC, sobre todo. Lombardo. Sí. Entonces, eso fue lo segundo. Primero, que no quedara duda de que el presidente estaba con el pueblo. Luego, se dedica a organizar al pueblo. Y el tercer acto, ya con el pueblo organizado, con ese respaldo, nacionaliza el petróleo y recupera los bienes.
Cuando lleva a cabo la expropiación petrolera, si ustedes ven las fotos de la época, van a ver que las manifestaciones, la mayoría es pueblo, que traen sus pavos o guajolotes, sus precarias joyas, aretes, aportarlos. Pero es el pueblo. Entonces, eso era el general Cárdenas. ¿Cuál es la enseñanza mayor? Pues que no se puede transformar, no se puede gobernar sin el pueblo. O se puede cuando no está de por medio el propósito de transformar. Pero si lo que se busca es transformar, la política, decía Maquiavelo, entre otras cosas, es hacer historia. Si se quiere hacer historia, si se quiere transformar, no hay que divorciarse del pueblo. Entonces, señor presidente, este pueblo tan organizado, ¿por qué no defendió adecuadamente en el año 40 su gran movimiento, el gran aliento que había dado el general, como lo acaba usted de describir, y lo sabemos cómo, por qué? Y hoy día su movimiento está en un gran momento para defender lo logrado en estos años. Por favor. Es que es muy importante tu pregunta, porque todo ese proceso de transformación creó una reacción conservadora muy fuerte. Imagínense, todavía el presidente Fox tiene un pensamiento contrario al que yo tengo y al que tenemos muchos, porque la hacienda de la familia se entregó a los campesinos en la época de general Cárdenas, porque el general Cárdenas entrega en su gobierno 18 millones de hectáreas. Arranca en la laguna, ¿no? Sí, a 1 millón de familias campesinas de entonces. Entonces, les deja a los hacendados los cascos y todo lo demás se le entrega a los campesinos. Porque en la revolución se había hecho el compromiso y por eso los campesinos fueron a la revolución en busca de que se hiciera justicia y se garantizara el derecho que tenían a la tierra. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, es hasta que llega el general que lleva a cabo eso. Pero imagínense lo que eso provoca. Luego, impulsan la educación, los internados, la educación pública, la educación en el medio rural. Los hijos del ejército. Sí. Escuelas, hijos del ejército. Las escuelas nocturnas. Impulsa mucho la educación y hubo muchas protestas y hubo represión a maestros. Los desorejaban. Les quitaban las orejas. La nariz. Les cortaban la nariz también. Sí. Llegó el general a decir, si continúan haciendo eso, le voy a devolver a los campesinos el Mauser con el que hicieron la revolución.
para que defiendan la tierra y la escuela. No fue fácil. Y luego vienen las huelgas y garantiza él el derecho a la huelga, y en Nuevo León duran muchísimo las huelgas y hay una confrontación con el entonces conocido Grupo Monterrey, muy fuerte. Entonces se va conformando un grupo opositor a la política del general Cárdenas. En ese ambiente, en ese contexto histórico, con esos antecedentes, se funda el PAN. 39. En el 39. Gómez Morín. Un año después de la expropiación petrolera. Entonces, hay una oposición conservadora muy fuerte, una reacción muy fuerte. Entonces, llega el momento de la sucesión y el general pues tenía dos posibilidades. Una era el general Mújica, más apegado a los principios revolucionarios, era como su maestro. Bueno, con Sane Palmira para discutir todas esas caminatas, para discutir la expropiación, era su calca. Sí, sí, lo cuenta el general, que sí, antes de la expropiación caminan en aquellas noches. Cuernavaca, Sí. Morelos, se van a caminar y analizan todas las posibilidades y ahí llegan a una muy buena conclusión, porque siempre intervienen los factores externos. Ahí llegan a la conclusión de que podían llevar a cabo la expropiación sin riesgos de que nos invadieran, porque estaba en puerta la Segunda Guerra Mundial. Eso los jóvenes políticos también lo tienen que tomar en cuenta. La política es tiempo. Entonces, ahí deciden de qué era el momento. Además, Roosevelt era un gran presidente. Para mí son dos grandes presidentes de Estados Unidos que debemos de recordar con mucho respeto. Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. Se decía antes, porque Lincoln ayudó al presidente Juárez, nos ayudó cuando la intervención francesa, no reconoció a Maximiliano. Y se decía antes, y ojalá y se siga recordando, se decía, habrán muchos Abranes, no habrán. ¿Cómo es? ¿Quiere repetirlo, por favor? En México habrán muchos Abranes, pero como Abraham, no habrán. En honor a Lincoln. Y fíjense, Lincoln republicano y Roosevelt demócrata, que es otro gran presidente, ¿sí? Son los dos que han tenido un trato más respetuoso con México. Entonces, en esa circunstancia toman la decisión, pero no podía el general Cárdenas, por esa reacción conservadora, decían algunos analistas, todavía hay politólogos que hablan de que el general
no promovió a su paisano, maestro, amigo del alma, el general Francisco J. Mújica, por el temor a la invasión. No, yo creo que había preocupación interna. Sí, porque se podía desatar una guerra civil. Entonces, tiene la otra opción, que es Manuel Ávila Camacho, que estaba cercano a él. Pero distante de él. También, sí, pero con una postura más centrista, conservadora. No conservadora, vamos a decir, ¿cómo le llaman ahora? Los moderados. Moderados. Católico. Soy creyente. El primer presidente que se manifiesta en esos tiempos como católico. Bueno, pero había estado con el general Cárdenas, cuando el general Cárdenas era capitán, encargado de la zona militar de Papantla, que ahí fue donde vio todos los abusos que cometían las compañías petroleras extranjeras, que ahí dominaba el Águila, toda la costa de Veracruz, y el general Heriberto Jara era gobernador de Veracruz. Pensaban igual. Y su jefe de Estado Mayor entonces era Manuel Ávila Camacho. O sea que se conocían de tiempo atrás. Cuando le toca enfrentar la crisis de la ruptura con Calles, quien le ayuda a operar es Manuel Ávila Camacho. Y aún siendo moderado, de todas formas, viene la elección del 40 y esa reacción conservadora apoya al general Almazán, aunque ya se había fundado el PAN en el 39, no presentan candidato propio, sino apoyan a Almazán. Pero no solo es el PAN, estamos hablando de los grupos de poder económico en contra del cardenismo y de otros grupos que estaban en contra de la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, aún con Ávila Camacho, se da la confrontación en la elección y hay muertos, muchos muertos en esa elección. Incluso hay disturbios en la casilla donde va a votar el presidente. Y eso que había optado por Ávila Camacho. Entonces, a lo mejor pensó, si se opta por el general Mújica, que era de una sola pieza, se podía desatar una guerra civil. Y la política también es optar siempre entre inconvenientes, como se empezó a decir en los últimos tiempos, lo deseable y lo posible.